La NIA 580 habla acerca de las manifestaciones escritas. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor en una auditoría de estados financieros de obtener manifestaciones escritas de la dirección o en algunos casos de los responsables del gobierno de la entidad. Las manifestaciones escritas constituyen evidencia de auditoría similar a las respuestas e indagaciones en las cuales el auditor podrá alcanzar las conclusiones en las que basa su opinión. Si bien las manifestaciones escritas van a proporcionar evidencia de auditoría necesaria, pero por sí solas no proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada para ninguna de las cuestiones a las que se refieren. Asimismo, el hecho de que la dirección haya proporcionado manifestaciones escritas fiables no va a afectar a la naturaleza o a la extensión de otra evidencia de auditoría que el auditor obtiene con respecto al cumplimiento de las responsabilidades de la dirección o con respecto a afirmaciones concretas. Esta NIA va a ser aplicable a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos iniciados a partir del 15 de diciembre del 2009. El auditor tiene como objetivo la obtención de manifestaciones escritas de la dirección o, en su caso, de los responsables del gobierno de la entidad relativa que haya cumplido su responsabilidad en cuanto a la preparación de los estados financieros y a la integridad de la información proporcionada al auditor. También debe fundamentar otra evidencia de auditoría relevante para los estados financieros o para afirmaciones concretas contenidas en los estados financieros mediante manifestaciones escritas. Esto cuando el auditor lo considere necesario o lo requiera otra NIA. También debe responder de modo adecuado a las manifestaciones escritas proporcionadas por la dirección cuando proceda de los responsables del gobierno de la entidad que no proporcionan las manifestaciones escritas solicitadas por el auditor. De acuerdo a esta NIA, las manifestaciones escritas son un documento suscrito por la dirección y proporcionado al auditor con el propósito de confirmar determinadas materias o soportar otra evidencia de auditoría. Las manifestaciones escritas no van a incluir los estados financieros, las afirmaciones contenidas en ellos o en los libros y los registros en los que se basan. Entre los requerimientos de esta NIA se encuentra la solicitud, la preparación, la información y la responsabilidad. El auditor debe solicitar manifestaciones escritas a los miembros de la dirección que tengan la responsabilidad sobre los estados financieros y las cuestiones a las que se trate. El auditor solicita a la dirección que proporcione manifestaciones escritas que ha cumplido con su responsabilidad de la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable. El auditor debe solicitar a la dirección que proporcione manifestaciones escritas de que ha proporcionado al auditor toda la información y el acceso pertinente de conformidad con lo acordado en los términos del encargo de auditoría y todas las transacciones se hayan registrado y reflejado en los estados financieros. Las responsabilidades de la dirección se deben de describir en las manifestaciones escritas en la forma en que dichas responsabilidades se describen en los términos del encargo de auditoría. Los requerimientos sobre manifestaciones escritas se encuentran en las normas internacionales de auditoría. En la NIA 240, responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude en el apartado 39. En la NIA 250, consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados financieros en el apartado 16. En la NIA 450, evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría en el apartado 14. En la NIA 501, evidencia de auditoría, consideraciones específicas para determinadas áreas, apartado 12. En la NIA 540, auditoría de estimaciones contables, incluidas las de valor razonable y la información relacionada a revelar, apartado 22. En la NIA 550, partes vinculadas, en el apartado 26.
en la NIA 560 hechos posteriores al cierre en el apartado 9. En la NIA 570 empresa en funcionamiento en el apartado 16E. Y en la NIA 710 información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos en el apartado 9. Además de las manifestaciones escritas requeridas, el auditor puede considerar necesario solicitar a la dirección que le proporcione las manifestaciones escritas de que ha comunicado al auditor todas las deficiencias de control interno de las que la dirección tenga conocimiento. Además de las manifestaciones escritas requeridas, el auditor puede considerar necesario solicitar otras manifestaciones escritas sobre los estados financieros. En esas manifestaciones puede completarse la manifestación escrita requerida por el auditor, pero no forma parte de ella. Puede tratarse de manifestaciones que, si la selección y la aplicación de políticas contables son adecuadas, y si cuestiones como los planes o interacciones que puedan afectar al valor contable o a la clasificación de activos y pasivos en el marco de información financiera aplicable, se ha reconocido, medido, presentado o relevado de conformidad con dicho marco. También los pasivos, ya sean reales o contingentes, la titularidad o el control de activos, los derechos de retenciones o gravámenes sobre activos y activos pignorados como garantía, y los aspectos de las disposiciones legales y reglamentarias de los acuerdos contractuales que puedan afectar a los estados financieros, incluidos el incumplimiento. En la obtención de evidencia sobre juicios o intenciones, el auditor puede considerar el historial de la entidad a la hora de llevar a cabo las intenciones que ha declarado, los motivos de la entidad para elegir una actuación concreta, la capacidad de la entidad para seguir una actuación específica, o bien la existencia o la falta de cualquier otra información que pudiera haberse obtenido en el transcurso de la auditoría que pueda ser incongruente con el juicio o con la intención de la dirección. El auditor puede considerar necesario solicitar a la dirección que le proporcione manifestaciones escritas sobre afirmaciones concretas de los estados financieros para sustentar el conocimiento de que el auditor haya obtenido de otra evidencia de auditoría sobre el juicio o la intención de la dirección con respecto a una afirmación concreta o a su integridad. Esta norma especifica la comunicación de una cantidad umbral. Pero bien, ¿qué es umbral? Umbral es un punto de referencia utilizado para obtener una seguridad razonable de que una auditoría no detecta ninguna incorrección material que pueda afectar significativamente la usabilidad de los estados financieros. El auditor puede determinar un umbral a partir del cual las incorrecciones no puedan considerarse claramente insignificantes y debe de comunicarlo a la dirección. Debido a que las manifestaciones escritas constituyen evidencia de auditoría necesaria, la opinión del auditor no puede expresarse y el informe de auditoría no puede fecharse antes de la fecha de las manifestaciones escritas. Asimismo, debido a que al auditor le conciernen los hechos ocurridos hasta la fecha del informe de auditoría que pueden requerir ajustar los estados financieros o revelar información en ellos, la fecha de las manifestaciones escritas debe de ser lo más cercano posible a las del informe de auditoría sobre los estados financieros, pero no posterior a él. Las manifestaciones escritas se realizan sobre todos los periodos a los que se refiere el informe de auditoría, porque la dirección necesita reafirmar que las manifestaciones escritas que hizo anteriormente con respecto a los periodos anteriores siguen siendo adecuados. El auditor y la dirección pueden acordar una forma de manifestaciones escritas que actualice las manifestaciones escritas relativas a los periodos anteriores, haciendo referencia a si existen cambios con respecto a dichas manifestaciones y, de ser así, de qué cambios se pueden darse situaciones en las que la dirección actual no hubiese estado presente durante todos los periodos a los que se refiere el informe de auditoría.
Las manifestaciones escritas deben incluirse en una carta de manifestaciones dirigidas al auditor. Los factores que afectan a la determinación del auditor pueden ser si la declaración incluye una confirmación del cumplimiento de las responsabilidades a las que hace referencia los apartados 10 y 11, si la declaración los ha realizado o aprobado a aquellos a los que el auditor solicita las manifestaciones escritas relevantes, o si se proporciona al auditor una copia de la declaración de la fecha más cercana posible a la fecha del informe de auditoría sobre los estados financieros, pero no posterior a este. Van a existir dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas cuando se detecten incongruencias, cuando existe el riesgo de que la dirección realice manifestaciones inexactas o cuando existan cuestiones significativas o modificaciones subyacentes. Si la dirección no proporciona más manifestaciones escritas de las que solicita el auditor, este discutirá las cuestiones con la dirección, evaluará de nuevo la integridad de la dirección y evaluará el efecto de que esto pueda tener una fiabilidad de las manifestaciones y sobre la evidencia de auditoría en general, y adoptará las medidas adecuadas, incluidas la determinación de posibles efectos sobre la opinión en el informe de auditoría. El auditor podrá denegar su opinión acerca de los estados financieros cuando concluya que existen suficientes dudas sobre la integridad de la dirección como para que las manifestaciones escritas no sean fiables, o bien cuando la dirección no facilite las manifestaciones escritas requeridas. Las manifestaciones escritas se solicitan a los responsables de la preparación de los estados financieros. Por consiguiente, puede solicitarse manifestaciones escritas al presidente ejecutivo y al director financiero de la entidad, o a las personas con cargos equivalentes en aquellas entidades en las que no se utilicen dichas denominaciones. En algunas circunstancias, como los responsables del gobierno de la entidad, son también responsables de la preparación de los estados financieros. En algunos casos, la dirección puede decidir realizar indagaciones entre otras personas que participen en la preparación y presentación de los estados financieros, incluidas las personas que tengan conocimientos especializados relativos a las cuestiones con las que se solicitan las manifestaciones escritas. Entre estas personas se encuentran un actuario responsable de mediciones contables que se determine actuarialmente, un ingeniero o empleado que pueda tener responsabilidad y conocimientos especializados sobre mediciones de obligaciones medioambientales, o bien asesores internos que puedan proporcionar información esencial para que las provisiones por reclamaciones judiciales. En resumen, podemos rescatar entre los puntos más importantes que el auditor puede solicitar las manifestaciones escritas para basar su opinión en el informe de auditoría. También que la dirección es la que debe proporcionar las manifestaciones escritas al auditor. Esta se va a fundamentar en otra evidencia de auditoría relevante, y que debe proporcionarse las manifestaciones escritas antes de presentar el informe de auditoría. En conclusión, se puede determinar que las manifestaciones escritas son un requerimiento de gran importancia para que el auditor pueda basar su opinión al realizar su informe de auditoría de una entidad.